Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Fiorella, te pido por favor si me podrías apoyar con las diapositivas. Y Sí, por ahí lo está compartiendo. ya, Me permite una breve presentación antes de que inicie su ponencia. Gracias. adelante. El doctor de la Cruz Carrasco es bachiller en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, especializado en arbitraje comercial, contratación pública y derecho de la construcción. Actualmente se desempeña en el área legal corporativa de una empresa del sector construcción, participando en la revisión contractual, gestión documental y estructuración de acuerdos para proyectos de infraestructura. Además, es pasante en ESIJA dentro del programa de arbitraje internacional, colaborando en la redacción de escritos, investigación jurídica y análisis normativo en arbitrajes domésticos e internacionales. No sin más, damos pase a la exposición del doctor Luigi de la Cruz. Bien, Fiorella, muchas gracias. Bueno, creo que estamos contra el tiempo, así que, bueno, voy a llevar un cronómetro interno para poder respetar el tiempo y, bueno. Bueno, nuevamente, muy buenas noches a todos los presentes. El tema a tratar el día de hoy es el secretario arbitral como garante del debido proceso, límites, riesgos y buenas prácticas hacia un 2026 con cambios positivos. Sin más preámbulo y antes de poder abarcar el tema, quiero indicar que para mí es de mucho agrado poder estar aquí en la sexta edición del Encuentro Nacional de Secretarios Arbitrales, organizado el círculo, por el Círculo de Arbitraje con el Estado. Agradezco mucho la invitación y saludo a todos los estudiantes, abogados, árbitros y secretarios que participan activamente en elevar la excelencia del arbitraje en el Perú. Hoy quiero hablarles sobre una figura muy interesante y me atrevo a decir que es una figura estratégica, pero casi siempre suele ser la más silenciosa y me refiero al secretario arbitral. Y lo hago partiendo de una premisa que me parece esencial para el tema que abordaré el día de hoy. Y, y es que el arbitraje no sobrevive por su historia, sino por su capacidad de adaptarse hacia el futuro. El tema que voy a desarrollar en el presente conversatorio nuevamente es el secretario arbitral como garante del debido proceso, límites, riesgos y buenas prácticas. Pero para poder iniciar con el tema, he considerado necesario organizarlo en tres interrogantes principales que se irán desarrollando en el transcurso de la presente ponencia. Primero, vamos a identificar cuál es el rol técnico del secretario arbitral, que por cierto, he podido escuchar a los demás ponentes que han podido abordarlo de la manera más eficiente, así que vamos a tratar de resumir ese tema ya abordado. El segundo es cuáles son los límites y sobre todo cuáles son los riesgos en el ejercicio de ese rol. Y como tercer y último punto, ¿qué buenas prácticas podemos promover para poder fortalecer la Secretaría Arbitral? Fiorella, perdóname, no puedo ver la diapositiva. Ya, listo. Bueno, arrancamos con el primer punto. Bueno, el primer punto es la figura del secretario arbitral y su evolución. Creo que ya hemos escuchado detenidamente a los diversos ponentes que me han antecedido y han podido abordar plenamente cómo ha ocurrido esta evolución abismal de las funciones básicas que realizaba en su momento el secretario arbitral hasta las funciones que se realiza ahora. Pero durante muchos años, la figura del secretario arbitral era conocida simplemente como la mano derecha del tribunal arbitral, desempeñando funciones como realizar el archivo de escritos, preparar actas, enviar comunicaciones. Sin embargo, dadas las circunstancias y sobre todo el cambio constante de la sociedad y sobre todo el derecho, es que en la actualidad eso ya no es suficiente, ya no basta. Hoy en un mundo de más complejos, cuantiosos y tecnológicos, su rol ha evolucionado abismalmente. Y es así que el secretario arbitral pasó de colaborador logístico a convertirse a uno técnico, neutral y sobre todo esencial para el buen funcionamiento del procedimiento.
Entonces, esto confirma que la práctica institucional ya regula expresamente la función del secretario y sobre todo los límites. Este cambio de paradigma se ve también en el Perú, aunque no todos los centros lo regulan con detalle, justo el ponente que me antecede indicó claramente ello. Es evidente que los arbitrajes con el Estado requieren de mayor trazabilidad, digitalización, profesionalización en la Secretaría. En otras palabras, de lo mencionado en este primer párrafo, podemos concluir y a modo de referencia que no basta necesariamente con gestionar el procedimiento. Es necesario la exigencia de criterio, de independencia y sobre todo eh, eh, la visión del debido proceso. Y para esto vamos al segundo punto. Siguiente diapositiva, por favor. Y partimos de lo que pueden identificar en la siguiente diapositiva como el garante del debido proceso. El secretario arbitral como garante del debido proceso. Sin embargo, partamos de la premisa de qué entendemos por debido proceso en el arbitraje. Para ello, el debido proceso, y vamos a dejar a un lado los aspectos doctrinales que hemos aprendido en la facultad y vamos a procurar simplificarlos con lo que hemos podido ver en la práctica. Y es que el debido proceso no solo debe entenderse únicamente como el hecho de que las partes sean oídas, o que los plazos se cumplan, o que el tribunal sea imparcial, lo cual es importante, sí, pero no considero que solo deba resumirse en ello. Entonces, podemos entender y extendiendo un poco más el concepto del debido proceso, como el hecho de que cada actuación se encuentre registrada, que las comunicaciones sean transparentes, que el archivo sea accesible y que no haya sorpresas injustificadas para las partes. Entonces, el secretario arbitral juega un rol clave en este contexto, ya que realizará funciones como controlar cronogramas, supervisar notificaciones, custodiar el expediente, gestionar audiencias híbridas, dado el impacto de la tecnología, que bueno, ahora casi todas las audiencias, por no decir todas, son virtuales, lo cual evidentemente ha generado un punto positivo, pero bueno, siempre tenemos el alcance de la tecnología y creo que siempre y cuando se use de una manera diligente y eficiente, pues todo bien. Sin embargo, todo ello con la finalidad de estas herramientas de poder construir el resultado de un procedimiento que sea legítimo y sobre todo que marque la esencia del arbitraje o lo que se espera del mismo y es que sea confiable. Por ejemplo, si pueden ver en la diapositiva, tenemos a modo de referencia lo indicado en la International Chambers of Commerce, donde básicamente en dicha nota pueden identificar que la Secretaría tiene o despliega la función de supervisar de cerca el proceso y como tal el procedimiento. Y una de las funciones de la Secretaría es asistir a las partes y sobre todo a los tribunales arbitrales, quienes conforman el tribunal arbitral. Entonces, esta supervisión es una función procesal esencial e importante porque va a permitir conectar directamente con la Secretaría arbitral. Entonces, cuando la Secretaría no asegura la trazabilidad o la igualdad de trato, existe un riesgo muy grande al comprometer la confianza. Y en arbitraje, sobre todo con el Estado, donde participan recursos públicos, esa confianza es aún más crítica. Por ello es que el secretario actúa como el garante operativo del debido proceso. Si bien es cierto, no está facultado para tomarse las atribuciones de decidir el resultado, porque, bueno, no es parte del tribunal arbitral que cumple la tarea decisoria de analizar el caso y como tal realizar el análisis y emitir el laudo respectivo, pero podemos resaltar que cumple una función esencial porque la función del secretario arbitral es la de asegurar que las decisiones se adopten en un marco legítimo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como tercer punto tenemos los límites y riesgos de la función secretarial.
Bueno, hasta ahora hemos podido tomar conciencia de la evolución de la figura del secretario arbitral. Y aunque la función del secretario es cada vez más relevante, debemos tener en cuenta dos aspectos que no debemos dejar de lado y como tal no debemos subestimar. Primero, la existencia de los límites de las funciones realizadas por el secretario arbitral. Y el segundo punto es que existen riesgos que no podemos dejar pasar por agua tibia y es necesario el foco de atención de todas las personas a las que nos dedicamos o aspiran a dedicarse al arbitraje. Primero, en relación al riesgo, el riesgo del cuarto árbitro. Cuando el secretario asume funciones decisorias o participa en deliberaciones sin supervisión, puede convertirse como un árbitro extra o un árbitro extra, una ficción que compromete la independencia del tribunal arbitral. Entonces, en este aspecto hay que tener mucho cuidado porque debe restringirse algún margen de función de tal manera de que las funciones del secretario no excedan al punto de que éste sea considerado como un cuarto árbitro y en cierta medida cumpla la función de uno mismo. Entonces debe manejarse con mucho cuidado las funciones que son delegadas hacia los secretarios, establecer límites de dichas funciones. Entonces, de esta manera, la línea entre las funciones administrativas y las sustantivas van a poder quedar completamente claras. El segundo punto es la falta de transparencia y consentimiento por parte de las partes. Ahora bien, en relación a este punto, las partes necesariamente deben ser conscientes de quién asumirá la función del secretario arbitral y deben otorgar su consentimiento expreso antes de su nombramiento. Y esto guarda justo relación con lo indicado previamente, ¿no? Para que no ocurra luego sorpresas para las partes de que justo el secretario arbitral tiene algún margen de conflicto de interés directo con alguna de las partes o que se encuentre inmiscuido en un conflicto pasado. Entonces, para ello, y a modo, eh, y a modo de referencia, tenemos el Dayao ICCA Guy, que nos comparte el mismo criterio indicado, indicando que las partes deben tener pleno conocimiento a prestar su consentimiento en el nombramiento del secretario. Ahora, en relación a lo indicado, probablemente surja la pregunta de cuál podría ser el eventual riesgo de que este proceso se realice de manera poco clara o sin una comunicación adecuada hacia las partes. Bueno, en relación a esta pregunta, en este caso se puede comprometer un aspecto esencial que guarda relación con el tema de la imparcialidad y bueno, nos referimos a la confianza en la administración del arbitraje. Y bueno, cualquiera de las partes, evidentemente, legítimamente podrían cuestionar la imparcialidad del secretario e incluso la validez del procedimiento arbitral en su conjunto, si es que no se viabiliza la manera de aminorar estos riesgos. El tercer punto es el conflicto de intereses e independencia. Bueno, aunque gran parte del foco tradicional ha sido en los árbitros, no se debe dejar de lado que también el secretario debe revelar vínculos significativos. Incluso en la práctica del ICC y otros centros se insiste en un deber de transparencia. Porque, a ver, el deber de transparencia no solo debe ser aplicado para quienes conforman el tribunal arbitral, sino para quienes sirven o realizan el apoyo para encaminar adecuadamente el proceso arbitral. Entonces, un secretario arbitral sin independencia real o percibida puede generar cuestionamientos a futuros. Y el cuarto punto es la deficiencia documental o procesal. Bueno, si el secretario o la secretaría no mantiene adecuadamente el expediente, las notificaciones o los registros o el, re- o otras funciones derivadas de la misma, el riesgo incluso puede ser más alto. Puede acarrear
una posible, una eventual nulidad de actuaciones, retrasos o reputación institucional dañada. Y esto es frecuente en arbitrajes públicos cuando el volumen del expediente es grande. Entonces, siguiente diapositiva. Pero bueno, antes de poder abarcar el último punto y a modo de cierre, los límites son claves. Entonces, la primera sería no sustituir al tribunal en decisiones. Segundo, sería asegurar transparencia en su nombramiento. Tercero, mantener la independencia real. Y cuarto, considero que lo más importante es documentar cada actuación. Es necesario que exista ese deber de transparencia y sea registrada cada actuación que se realice durante el proceso. Las propuestas a modo de cierre, la primera, Manuel, para las buenas prácticas para una secretaría arbitral y ética y eficiente es ante los riesgos antes indicados, es indispensable adoptar buenas prácticas que aseguren eficiencia, transparencia y sobre todo legitimidad. Entonces, una de las propuestas indicadas en relación a este análisis es, primero, es necesario poder elaborar un manual de buenas prácticas de la Secretaría Arbitral. Es necesario. De esta manera podrán regularse las funciones que realizan la Secretaría Arbitral. La segunda es insertar en los reglamentos de los centros de arbitrales y convenciones de arbitraje una cláusula sobre la designación del secretario. Para esto, identificar claramente que haya un previo consentimiento de las partes y una publicación del perfil del mismo, quien se va a encargar de realizar dicha función. Y el tercero es necesario, y no solo para el arbitraje, sino también para el fuero ordinario, el fuero judicial, y es necesario fomentar la profesionalización de los secretarios arbitrales, especializados en contratación pública y sobre todo en Estado. De esta manera, podremos fomentar la formación permanente, acreditación, dominio de plataformas digitales y sobre todo un dominio adecuado del tema. Siguiente diapositiva. Y bueno, con esto ya podemos cerrar. Es necesario indicarles una pequeña frase en la cual he estado trabajando, y es que el secretario arbitral pule el espejo en el que se refleja la integridad del arbitraje, lo que nos permite identificar claramente, y lo que se ha tratado de abordar en este pequeño espacio, es que eh, no, el secretario arbitral no es un mero auxiliar administrativo, sino que nos encontramos ante un garante técnico del debido proceso. Es que es como que el arbitraje es una sinfonía, las partes son los instrumentos musicales y el tribunal es quien dirige, pero sin la secretaría arbitral que afina, ordena y mantiene el ritmo, la música simplemente no podría sonar. De esta manera he concluido. Nuevamente agradezco al CAE por la invitación y gracias por el espacio proporcionado. Espero que les haya gustado. Gracias.